queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington. Y miren qué alegría tener aquí a tantas personas que son miembros de una escuela. Y la presentación, Astrid quiere entrar, ¿la dejamos sí o no? De una escuela que se llama Escuela Tamachtiyuyan. Esa escuela es la que está tejiéndonos el náhuatl. Lo que estamos haciendo es un proceso del renacimiento del náhuatl en El Salvador y el mundo. Primero, quiero felicitarlos por un esfuerzo tan loable, tan maravilloso, donde nos hacen llegar a la esencia de lo que somos. Para mí, la lengua significa una cultura. Y con cada lengua es una cultura diferente, una filosofía diferente, una visión del mundo diferente. Y qué placer saber que vamos a conocer esto hoy. Bienvenidos al público y al público también, por favor, hagan preguntas, porque miren, ¿cuándo va a ser la primera vez que ustedes tienen a alguien que les puede decir cómo decir perro en náhuatl, verdad? Yo les voy a tener que preguntar. Así que, por favor, y no es guau guau, no es guau guau. Entonces, quería decirles que esta noche va a moderar esta sesión Carolina Rivera Escamilla. Carolina, ella vive en Los Ángeles porque este es un grupo que está vivo en todas partes del mundo y refleja un compromiso a pesar de la distancia, ¿verdad? Entonces, Carolina, ella ha sido actriz, profesora, escritora y ante todo, ella es celebradora, si existe la palabra, ella celebra el náhuatl y tiene un cuadro precioso que está enmarcando para dónde vamos en medio de el bosque. Entonces, bienvenidos a todos y Carolina Rivera Escamilla, tienes toda la palabra. Bueno, buenas noches en algún lugar en Washington DC y buenas tardes aquí por Los Ángeles, ¿no? Yek Tayua and Yek Yutak. Naha Nutugay Carolina Rivera Escamilla. Y muchas gracias por estar aquí este día celebrando o tejiéndonos el náhuatl. Timupi de náhuatl. Y aquí tenemos tenemos varios tamashtianis, varios profesores y estudiantes. Yo soy una de las estudiantes de la escuela TARC, que vamos a hablar sobre eso. En el año pasado me uní, es lo que nos trajo la pandemia, ¿no? Me trajo toda esta magia del náhuatl y me lo ha tejido dentro del vientre y lo tengo aquí en mi boca y tenemos que hablarlo, ¿no? Pero antes de todo, quiero agradecer a la Casa de la Cultura de El Salvador, a Ginette, que nos ha presentado al comienzo, bellísimo. Y también a la organización Teaching for Change, Teaching Central America. Y este evento en realidad es parte de la Semana de Enseñanza Centroamericana. La organización Teaching for Change, ellos son los que están encargados de celebrar la Semana Centroamericana. Y también quisiera dar gracias al escritor y novelista Mario Bencastro por haber iniciado esta plática un día por teléfono conmigo y dijo, bueno, tú estás yendo a la escuela náhuatl, ¿verdad? Sí, dime algo. Y le dije, Ninemi Yek. Entonces, empezamos y él también, así comenzamos con crear este evento. Y también Padiush, gracias al Tamashtiani Héctor Cárcamo, que también fue parte de organizar el evento.
y también a todos todos los panelistas que están aquí. Y realmente es de celebrarlo porque aquí nos tienen y lo van a escuchar, ¿no? El poema que están viendo ahorita es un poema, realmente es solamente una estrofa pequeña que hicimos con varios estudiantes de la escuela de TARC. Entonces, este es el tipo de cosas que hacemos en esa escuela, ¿no? Y fue así al comienzo, ¿no? Y se llama El Viento, que lo tienen aquí en español también. Y fue así jugando, cada quien ponía una semillita y otra, y aquí así por eso tejiéndonos, ¿verdad? Es que aquí lo pueden ver, lo pueden leer, ahí está en náhuatl y también está en español. Bueno, y gracias por estar aquí, de verdad, gracias, ¿no? Porque bien podíamos estar bailando las cumbias el viernes, ¿no? Pero aquí estamos. Quiero presentar, primero vamos a presentar a Hugo. Ya. Hugo Salgado. Hugo Salgado es candidato a PhD, a un doctorado en la Universidad Estatal de Ohio, cofundador y profesor de TARC, de la escuela. Realmente Hugo nos provee todo el contexto del origen del náhuatl y los métodos de enseñanza, ¿no? Su investigación actual se enmarca en el movimiento de revitalización de la lengua náhuatl, que ha recobrado un impulso precedente en las 2 últimas décadas en El Salvador y también alrededor del mundo, donde estamos todos, ¿no? Todos los salvadoreños, y también han entrado otras personas de Latinoamérica y del mundo, y eso me alegra a mí porque me alegra el corazón. Entonces, Hugo Salgado, ¿quieres presentar en náhuatl, decir tu nombre y todo? Aunque ya te lo dije. Carolina, ¿puedes quitar el share screen para que veamos mejor a Hugo? Si me haces exacto. Gracias. Perfecto. Bueno, yo también voy a compartir una pantalla, pero an niunitagetsa se chupichintic náhuatl, naja nutugay Hugo, me llamo Hugo, Juan naja nimumachtia tic Ohio State University. Yo estudio un doctorado en Ohio State University. Juan an ni metzin ilhuia y pampan en náhuatl. Y ahora les voy a contar un poquito sobre el náhuatl. Es una muy breve introducción lingüística sobre el náhuatl. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver. Primero que nada, también muchas gracias, Carolina, por la presentación, así que no voy a decir nada sobre mí. Vamos a ir directamente a hablar sobre el náhuatl, que es una lengua a la que históricamente, nosotros todos sabemos esto, se le conoce como pipil. Bien, pero nosotros estamos tratando de alejarnos de ese término, porque los hablantes nativos no se refieren a su lengua como pipil, sino que se refieren a ella como náhuatl. Y para respetar esa decisión, nosotros ya no hablamos de pipil, sino que hablamos únicamente de náhuatl. Bien. Y esta lengua es la única lengua indígena que aún tiene hablantes nativos en El Salvador. El Salvador, como todos los países de América Latina, tenía una gran diversidad lingüística que por razones históricas que todos conocemos desapareció casi completamente. Bien. Y como casi todas las lenguas indígenas de América, el náhuatl está en un grave riesgo de desaparecer. Muy bien. Y la lengua náhuatl pertenece a la familia lingüística Utonahua. Y voy a hablar un poquito sobre qué es una familia lingüística. Muy bien. Porque resulta que las lenguas, así como las especies de seres vivos, se agrupan en familias. ¿Bien? Todas las lenguas dentro de una familia lingüística descienden de un antecesor común, que en la mayoría de casos es una lengua que se habló hace miles de años y de la cual no tenemos evidencia directa, solamente evidencia indirecta. Muy bien. Y podemos utilizar la metáfora de un árbol para explicar qué es una familia lingüística. Muy bien, porque sabemos que la mayor parte de las lenguas de Europa están relacionadas, pertenecen a una misma familia lingüística. Muy bien, y a esta familia lingüística se le suele llamar indoeuropea. Es decir, que estas lenguas tienen un antecesor común que se habló hace miles de años. Ahora bien, sabemos que el español, el portugués, el italiano, el francés, el rumano
son lenguas que están emparentadas y que descienden del latín. Muy bien. Entonces podemos decir que el latín es como una rama dentro de este gran árbol indoeuropeo. De la misma manera que las lenguas germánicas, como el inglés, el alemán, el holandés, o las lenguas eslavas, como el ruso, el ucraniano, el polaco, son otras ramas diferentes. Muy bien. Entonces, pensando en esta metáfora del árbol, tenemos el árbol de la familia utoazteca, muy bien, que consiste en más de 30 lenguas que se hablan en El Salvador, México y en Estados Unidos. Y aquí tenemos una imagen en la que podemos ver la distribución geográfica de las lenguas utonahuas en estos 3 países. Cada color diferente representa una lengua utonahua diferente. Entonces es impresionante ver la gran distribución geográfica que tienen estas lenguas. Por ejemplo, la lengua utonahua que se habla más al norte es el Shoshone, una lengua que se habla en el estado de Idaho, en Estados Unidos. Mientras que la lengua que se habla más al sur es el náhuatl salvadoreño. O sea, imagínense, entre las 2 lenguas que se hablan en los 2 extremos, hay una distancia de más de 5,000 kilómetros. ¿Verdad? Es tremenda la distribución geográfica de las lenguas utonahuas. Bien. Y siguiendo con la metáfora del árbol y de la rama, vamos a hablar un poquito de las lenguas nahuas, que son una rama de la familia utoazteca y está formada por las lenguas y los dialectos del náhuatl de México y el náhuatl salvadoreño. Y aquí podemos ver otra imagen con la distribución geográfica, pero solamente de las lenguas nahuas. Y como pueden ver, todas las lenguas nahuas, a excepción del náhuatl salvadoreño, se hablan en México. Bien. Ahora bien, una pregunta muy importante. Nosotros estamos hablando de náhuatl salvadoreño y no náhuatl salvadoreño. Cuando hablamos de nuestra lengua del Salvador, decimos náhuatl y no náhuatl, ¿verdad? Y esto es porque, a diferencia de las lenguas náhuatl de México, el náhuatl salvadoreño no tiene el sonido que se escribe con TL, ¿verdad? Y por eso el nombre de la lengua es náhuatl y no náhuatl. Muy bien. No tenemos ese sonido. El sonido desapareció de la lengua. Y también es importante saber que los hablantes de lenguas nahuas llegaron del centro de México a Centroamérica alrededor del año 900 después de Cristo. Y tenemos evidencia arqueológica de esto. Y esto significa que realmente el náhuatl salvadoreño ya estaba bien asentado, bueno, el náhuatl centroamericano estaba bien asentado en Centroamérica mucho tiempo antes de que el imperio azteca se hubiera establecido. Entonces significa que el náhuatl salvadoreño no desciende del náhuatl azteca, ¿verdad? Más bien podemos hablar que son lenguas hermanas dentro de una misma rama de la familia utoazteca. Bien. Entonces, perfecto. Solo para terminar, como hablé al principio de la presentación, el náhuatl salvadoreño está en peligro grave de desaparecer. Nadie sabe exactamente cuántos hablantes hay, pero hay algunos cálculos entre 200 personas, más o menos. Pero hay buenas noticias, que son las que nos tienen aquí en este evento, que hay un movimiento de revitalización que está creciendo desde hace 2 décadas. Y ahora hay muchas personas que están aprendiendo náhuatl como segunda lengua. Eso me incluye a mí, Carolina, tenemos a Celeste, tenemos a Héctor aquí también. Entonces, yo en mi doctorado, mi pregunta de investigación es cómo nosotros, estudiantes de náhuatl, aprendemos los sonidos del náhuatl. ¿Bien? Y creo que esto es una buena transición para pasar al siguiente ponente. No sé si, Carolina, lo vas a presentar. Solo quería preguntar si tú eras el que ibas a hablar sobre los métodos que existen para enseñar el idioma náhuatl. Pues yo creo que de eso va a hablar un poco más Héctor. Ok, está bien. Perfecto. Gracias. Muy bien. Yeah. Bueno, ahora tenemos a el próximo es Héctor Cárcamo. Héctor Cárcamo, Tamashtiani, profesor también de la escuela. Es doctorado en ecología del suelo de la Universidad de Calgary, en Canadá. Cofundador también y profesor de la escuela de TARC, el cual provee la historia y su funcionamiento. Cuéntenos, Héctor, de cómo nació TARC.
y cuándo nació. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, o si alguien nos escucha desde Japón, buenos días también, ¿verdad? Porque tenemos estudiantes por todo el mundo. Es un verdadero privilegio, un gran placer estar aquí con ustedes y muchísimas gracias a las personas que han organizado este evento, a la Casa de la Cultura de El Salvador en Washington, ¿verdad? Es una gran oportunidad de hablarles de nuestra escuela. Bueno, les voy a hablar en los siguientes 5 minutos, así algo rapidito, acerca de cómo nació la escuela, por qué, ¿verdad? Y para qué y para quiénes es la escuela. Entonces, ¿verdad? La escuela se llama Tamachiluyan Alan R. King, es la escuela virtual de Náhuatl de El Salvador y le usamos las abreviaciones TARC, que nos van a escuchar que la usamos seguido. Bueno, comenzamos entonces. Primero, ¿verdad? Tenemos que hablar de Alan King, que llevamos el nombre de él en la escuela, y podemos decir que somos uno de los muchos legados que nos ha dejado Alan King en el náhuatl, ¿verdad? Este señor era un lingüista británico y él generó materiales prácticos y muy eficientes para poder enseñar el náhuatl a adultos, ¿no? Es algo que nos ha ayudado, pero un montón. Y él comenzó a dar clases en Facebook por ahí del año 2009 y yo tuve el privilegio de ser estudiante de él junto con otros estudiantes que ahora están también muy involucrados en el proceso de la revitalización del idioma. ¿Verdad? Déjeme mostrarle un momento algunos de los legados de Alan y solo lo voy a decir así bien rápido, ¿verdad? Porque tomaría todo el conversatorio de hablar acerca de Alan, que por cierto ya lo hicimos, hemos hecho un conversatorio todo acerca de él. El libro Timomachtican, que pueden ver aquí, es un libro, pero usamos en nuestra escuela, ¿verdad? También Alan nos ha dejado muchos otros legados, como una gramática de náhuatl, ¿verdad? Hay mucho que nos ha dejado. Y los invito a que vayan a este sitio del internet, tushik.org. Ahí van a encontrar mucha más información acerca de todo lo que Alan ha hecho. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente parte y es cómo se originó nuestra escuela, la historia de la escuela. Como les decía, ¿verdad? Alan nos animó a nosotros a fundar una escuela por ahí del año 2013 y en el 2014 abrimos una escuela en línea en Facebook que se llamaba Escuela Náhuatl en línea Tata Chelino, ¿verdad? Y esta escuela funcionaba únicamente por medio de interacciones textuales, ¿verdad? Los estudiantes nos escribían preguntas, nosotros les damos tutorías así, pero había mucha sincronía, ¿no? Entonces notamos que más que todos los estudiantes con más vocación lingüística, con más motivación, eran los que más avanzaban y aprendían, ¿verdad? Pero después nos llegó el COVID, ¿verdad? Y como dicen, nunca hay que desperdiciar una opinión. Entonces creo que no la desperdiciamos porque por razones de mi trabajo yo tuve que conseguirme una cuenta del Zoom y dije, bueno, ¿por qué no hacemos la prueba de continuar la escuela que teníamos en Facebook y veremos si funciona mejor así, dando las clases por el Zoom? Y eso es lo que hemos hecho y nos ha dado muy buen resultado, ¿verdad? Entonces, les voy a hablar ahora un poquito más acerca de qué es lo que hacemos en TARC y por qué lo hacemos. Bueno, el objetivo principal de nuestra escuela es facilitar el aprendizaje del náhuatl en línea usando Zoom y de esa manera ponemos nuestro pequeño granito de arena para revitalizar la lengua, ¿verdad? Y aquí pueden ver ustedes un mural muy bonito, dicen de náhuatl Xuichiguiza, quiere decir el náhuatl florece. Y aquí tenemos algunas tomas de las pantallas cuando estamos dando las clases. Tenemos estudiantes por todos lados y enseguida les muestro algo más acerca de eso, ¿verdad? El segundo objetivo de la escuela, ¿verdad? Es bastante obvio, ¿verdad? Llevamos el nombre, entonces le damos un reconocimiento a Alan King por todo el gran trabajo que ha hecho y nos ha dejado un enorme legado. Y tercero, tenemos otro objetivo que es muy importante, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? Damos énfasis en aprender la lengua, pero siempre hay que acordarnos de quiénes hablan la lengua, ¿verdad? Son nuestros nahuablantes que están en Santo Domingo de Guzmán, están en pueblos aledaños, ¿verdad? Y acordémonos que la mayoría viven en casos de pobreza y han sido marginalizados históricamente, ¿verdad? Entonces nosotros en la escuela hacemos todo el trabajo que hacemos, lo hacemos de voluntarios y voluntarias, no cobramos un 5, pero sí cada 4 meses pasamos el sombrero y le pedimos a los estudiantes y también nosotros, los mismos tutores y profesores, asesores, les pedimos que den una ayuda y entonces hacemos una pequeña colecta y estamos ayudando por medio de nuestro, digamos, nuestro brazo de acción social. Hemos hecho un grupo que se llama Tisennemit,
que quiere decir nos reunimos, estamos juntos, porque eso es lo que hacemos en la escuela. Más que una escuela, somos una pequeña comunidad, ¿verdad? Donde nos teje el náhuatl, como dijo Carolina, de manera muy poética. Entonces, ayudamos en eso. El año pasado, en mayo, nos unimos con otra organización que está en Montreal, de Sofía Alcaine, que se llama Tikpia Tutunal. Tenemos nuestro espíritu y ayudamos a la campaña de comprar abonos y ayudamos a varias familias para que pudieran comprar abono para las milpas. Y ahora tenemos aquí también, más adelante van a escuchar la voz de Taksin Blas en un momento, dentro de poco. Lo hemos dejado por último porque la persona más importante en este conversatorio es Don Blas, que nos está ahí escuchando muy pacientemente, pero entre poco le vamos a pasar la palabra para escuchar de él. Nos va a hablar acerca de sus cultivos en la milpa y todo eso. Bueno, continuando con el tema de dónde venimos y qué hacemos. Como decía, somos más que una escuela, somos una pequeña comunidad, ¿verdad? Y aquí podemos ver más o menos las caras de los 15 tutores que tenemos y tutoras en la escuela, ¿verdad? Tenemos aquí un gráfico que les muestra la distribución de dónde están los tutores, ¿verdad? Tenemos, la mayoría están en El Salvador, tenemos en Canadá, tenemos en Estados Unidos, ¿verdad? Y también los estudiantes que tenemos en la escuela, ya hemos tenido quizás más de 100 o no sé cuántos realmente que pasan por la escuela. La mayoría están un tiempito, ¿verdad? Pero no se quedan mucho tiempo. Pero sí tenemos un buen número de estudiantes muy comprometidos con la causa del náhuatl. Viene la mayoría, están en El Salvador, pero tenemos también gente en Estados Unidos, en Canadá. Hemos tenido estudiantes de Honduras, de México y hay gente que tenemos que está en Japón ahora. Tenemos también estudiantes en Australia, así que estamos por todos lados. Y también tenemos suerte de contar con un grupo de asesores expertos, ¿verdad? Como el Al Campbell, Werner, el actor de Musta. Aquí tenemos a Gary, a Carlos Ruiz Cuellar. Bueno, no les voy a mencionar todos los nombres, pero tenemos suerte de tener personas muy capacitadas que nos asesoran también, porque queremos darles un programa pedagógico que sea útil y que sea de beneficio para la comunidad, ¿verdad? Bueno, para resumir, quiero hacerles una invitación a que nos busquen en Facebook o nos busquen en WhatsApp o me escriban por email y ahí les paso más información de cómo pueden estudiar con nosotros. Y también les quiero adelantar un pequeño secretito que estamos trabajando en un libro digital gracias al trabajo de Martín Guardado. Es un profesor muy famoso internacional en la Universidad de Alberta, es lingüista, etnolingüista, y por medio de él hemos conseguido acceso a esta plataforma que se llama Pressbooks, que es lo mejor de lo mejor que puede haber para hacer libros digitales. Y tenemos mucha emoción de comentarles que ya vamos casi a la mitad. Y con este libro van a poder estudiar en cualquier parte que estén, en cualquier momento. Si se despiertan a la 1 de la mañana, pues pueden estudiar náhuatl a esa hora. Bueno, creo que ya me pasé del tiempo que me habían asignado, así que voy a dejar de compartir y vamos a pasar la palabra a la siguiente persona. Muchas gracias por su atención. Padiush Héctor, el libro digital es una magia. Yeah. Realmente tienen que venir a estudiar ese libro. Yeah. Bueno, ahora estamos con una persona que realmente cuando la conocí en las clases, la Tamashtiani Ariana Celeste Aquino, y me dejó ay, qué jovencita, ¿no? Y y todo con un tremendo arsenal del náhuatl en su alma, ¿no? Ariana Celeste es docente, cofundadora y tutora también de TARC, activista pro lengua náhuatl y solidaridad de acción social en la comunidad náhuatl hablante. Celeste, ¿puedes compartir de tu experiencia y formación social y activismo con el náhuatl, tanto dentro de la escuela TARC como también en la comunidad náhuatl hablante? Yektiutak nupawan nahasuksul ni pagi ni nemi nigan amuan titagetsa tipampan en náhuatl. Voy a decirlo Castilla. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hablando sobre el náhuatl. Es una de mis pasiones, como bien dice Carolina. Es a lo que le dedico gran parte de mi tiempo. Me encanta esto y quiero agradecer por el espacio y para hablar un poco sobre la pregunta que me decía Carolina, cómo
cómo fue que yo me fui metiendo a esto, siendo una jovencita y todo, pues creo que siempre de alguna forma yo sentí que este era un tema importante. En la escuela no nos enseñan de estas cosas, pero había un poquito sobre la historia de El Salvador, la historia de los pueblos indígenas en El Salvador, la masacre de 1932. Entonces, para mí fue algo que me llamó mucho la atención. Desde muy joven sabía, aunque no sabía nada, sabía que existía y que era importante preservarlo. Pero cuando tuve la oportunidad de poder conocer el náhuatl ya formalmente en clases y también conocer a las comunidades nahuablantes de Santo Domingo de Guzmán, de Cuisnahuat, de Nahuizalco, eso fue lo que me hizo a mí decidirme a que esto no solo era algo porque lo quería aprender, no solo quiero aprender el náhuatl para saberlo y ya estuvo, también quiero ver de qué forma se puede apoyar a que la situación del náhuatl mejore, a que la situación de los nahuablantes también sea visibilizada, porque es un tema que no se habla, no te enseñan ni en las universidades ni en las escuelas y hay también mucho desconocimiento y mucha información falsa sobre lo que pasa con los pueblos indígenas y con lo que pasa con el náhuatl y con la comunidad nahuablante también. Entonces, eso me motivó sobre todo a continuar con este proceso. Así fue como me inicié hace aproximadamente, hace como 7 años fue que conocí a los primeros nahuablantes. Y hace 5 años formalmente empecé a aprender náhuatl y todavía sigo siendo estudiante, aunque también soy tutora, pero nunca dejo de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender y siempre estoy aprendiendo con los nahuablantes también que me siguen enseñando el náhuatl y me siguen enseñando sobre su cultura, sobre su forma de vida, sobre también las cosas que pasan en el pueblo, las cosas que ellos necesitan con el náhuatl y que se ha visibilizado este tema también. Excelente. Ahí está la negra. Celeste, también nos podrías hablar de los diferentes programas que también contiene TARC. Sí, por supuesto. Para eso he preparado una pequeña presentación. Entonces la voy a compartir en este momento. Ahorita se las comparto. Es una presentación muy pequeña realmente porque solo he querido concentrarme sobre todo en fotografías. Ya se las enseño. Entonces, cuando así te empinas Guillermo, tal vez podría ayudarnos apagando su micrófono, por favor. Vaya, muchas gracias. Ahí está. Entonces voy a ponerle un poquito más grande. Bueno, he traído nuestra imagen como escuela. Es una imagen muy linda que nos la hizo una estudiante y ahí hay algunas fotos de nahuablantes y de Alan también, que también nos han motivado a este camino. Ahí está Paula, Nancy Sixta, Genaro y Alan. Entonces, un poquito sobre los programas, lo que nosotros estamos haciendo. El primero que nosotros tenemos es uno que se llama Cupanuguas Náhuatl. Esto en español quiere decir puente náhuatl. Esta palabra de Cupanugua fue una palabra que se encontró en Cuisnahuat, que es otro pueblo donde también hay nahuablantes y se habla el náhuatl. Entonces la trajimos porque antes ya se estaba haciendo, hace muchos años se hizo algo parecido a esto. Antes un programa de Cupanuguas Náhuatl, pero se había dejado y lo hemos retomado. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? Nuestro objetivo es que como tenemos estudiantes que no todos están en El Salvador, sino que hay muchos salvadoreños que están radicados en otros países, no tienen la oportunidad de poder convivir o platicar directamente con un nahuablante. Y al final de cuentas, la mejor forma de aprender una lengua es escuchando a los hablantes nativos. Entonces, al no poder estar en las comunidades aprendiendo sobre el náhuatl, escuchando a un nahuablante, se pensó por qué no llevar entonces al nahuablante a las personas, a los estudiantes. Y entonces así es como se hizo este programa, donde se invita semanalmente a un nahuablante para que nos hable sobre un tema.
Ha habido temas muy interesantes sobre la milpa, sobre el trabajo en barro, la agricultura, las plantas, el trabajo haciendo tejas, las costumbres en casa, historias o mitos que se recuerden. Entonces ha sido algo muy, muy interesante. Cada uno de los encuentros con los nahuablantes es una ventana al conocimiento y a conocer y entenderlos mejor también a ellos. Por este Cupanúas Náhuatl, de este tiempo que nos dan los nahuablantes, se les da un pago simbólico de $12 por la hora que ellos nos colaboran, porque al final es conocimiento y el conocimiento vale muchísimo. Entonces, parte de las donaciones que nos hacen los estudiantes va para este programa, para el Cupanúas Náhuatl, y se invita cada vez a diferentes nahuablantes para darle oportunidad a varios. Y muchos les han motivado esto porque por mucho tiempo la lengua fue vista como algo de menos, entonces ahora esto se está teniendo un auge muy importante donde la lengua ya no está siendo vista de menos, sino que también puede ser una oportunidad de conocer a más personas y de poder tener este pequeño pago simbólico por su lengua, que antes fue vista como algo que no era importante. Y el segundo que tenemos es el programa de los almuerzos comunitarios. Aquí les he puesto un par de fotografías y en este programa lo que se hace en este pequeño proyectito es que se vio la necesidad de tener a los nahuablantes y en un espacio de convivencia, porque no todos se hablan entre ellos, casi no tienen espacio de compartir. Entonces, se reúnen, más o menos suele ser una vez al mes que se hace esto en la Casa de la Cultura. Se tienen actividades con música, con dinámicas, con cuentos, si alguien quiere contar algo, poemas, etcétera, lo que alguien quiere contar. Entonces el náhuatl es invitado a la convivencia y se le da al finalizar el encuentro un almuerzo a cada uno de los invitados. Es digamos que el almuerzo viene siendo casi una excusa. Lo más importante, creo yo, es la convivencia que se va teniendo con ellos, porque poco a poco van conociéndose más y dándole importancia a lo que tienen, tratando de conocerse mejor con los compañeros, las compañeras, y dejar envidias y todo eso atrás, y que cada uno tiene algo importante que aportar. Eso. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, lo podrían apagar o ponerlo en silencio. Guillermo, ¿podría poner en silencio su micrófono, por favor? Está creando interferencia, lo tiene encendido. Discúlpeme, se me activó. Ya, gracias. Bueno, gracias, Celeste, por linda presentación. Ahora vamos con una estudiante, el testimonio de una estudiante, una Nucumpa, como las que tenemos aquí también, a Astrid, a Inés, Elvira, Estela, Jessica Hernández, Jaime Núñez, que somos estudiantes y nos vemos, ¿no? Guillermo Méndez, no lo vi, nunca he estado, pero conozco las compañeras y compañeros que están aquí. Entonces vamos con María Daisy Guzmán. ¿Dónde está María Daisy Guzmán? Ahí. María Daisy es estudiante de TARC, pero también es subdirectora y docente de lenguaje náhuatl del complejo educativo Profesor Carlos Alberto Varela, ¿no? Alberto. Ajá. Alberto Varela. Alberto Varela. Ajá, no es Carlos. No, es Alberto Varela. Cuando fui al internet dije decía Carlos ahí, pero es Alberto Varela. Ajá. Sí. María Daisy, ¿puedes compartir sobre tu experiencia como estudiante de TARC? Y también después, ¿no? Sobre tu trabajo, porque entiendo de que es una escuela donde se enseña el náhuatl desde la primaria hasta la secundaria, ¿no? Y es la única escuela. Bueno, primero dinos tu experiencia con Bueno,
Jek Tayuamuchi, Naja Notuga y María Daisy Guzmán, Naja Ninemi Netechan Rosario La Paz Guzcatan, Guan Niteguite Neta Maistiluya Tamaistiani Alberto Varela, ni Muaistía ne Alan King, Nugustu Susul Nagua y Susul Nipagi Iga Ninemi Amuwa. Ahora se lo voy a decir en español. Mi nombre es María Daisy Guzmán. Vivo en el Rosario de la Paz y trabajo en el complejo educativo profesor Alberto Varela. Me gusta mucho el náhuatl y estudio también en la escuela Alan King y me siento muy feliz de estar con ustedes. Soy una docente, como ya lo decían, de aquí del complejo. Soy subdirectora y quiero contarles la historia de Alan King, cómo fue que vine a dar a la escuela. Fíjense que se dio la pandemia y estuvimos varios meses encerrados y yo a veces me sentía como así que no hallaba qué hacer. ¿Vea? Un día en el 2021, me puse a ver el Facebook y vi que decía que se daba náhuatl en esa escuela. Aunque yo ya tenía unos cursos antes, dije yo, voy a ver cómo es ese. Pero de ahí me voy a salir, dije, solo por curiosidad. Entonces me recibió Tamaistiani Héctor. Él fue el primero que fue mi profesor y me gustó mucho. Y después me fui enamorando de la escuela, Entonces dije yo, me voy a quedar. No, ya no me salgo de esta escuela a tal grado que hoy soy activa. Luego he estado, como lo mencionaron allí, de tutora, como dice, enseñando a los demás estudiantes que van llegando. Los motivos, cuando alguien me pregunta de la escuela, yo le digo de que es una excelente escuela para aprender el idioma y me siento orgullosa de pertenecer a esta escuela que sí está con el idioma náhuatl, rescatándolo. Esa es mi historia, como entré a la escuela de Alan King y que felicito a todos sus fundadores. Excelente, ya. Dinos un poquito acerca de la escuela, de donde trabajas. Nuestra escuela está ubicada en el municipio de San Juan Talpa, departamento de La Paz, de El Salvador. Nosotros tenemos un proyecto juntamente con la directora, porque como siempre lo he dicho en otros espacios, si el director, que es la cabeza de una empresa o de una escuela, no da, como dicen, lugar, no se puede avanzar. Ella, María Teresa Reyes, es la que nos apoya para llevar este proyecto que tiene más de como 15 años. Este proyecto nació en el año 2007. Desde entonces lo hemos empezado a ejecutar, claro, con muchas adversidades. Al principio yo contaba aquí en la Tamaistiluya que no lo querían en San Juan Talpa. Decían que estábamos locos, que porque íbamos a aprender un idioma que ya estaba muriéndose y que era el beneficio que traía. Pero la señora directora, que en esa época era la subdirectora, y el señor director, que de Dios goce, fueron los pioneros y es la mejor herencia que los han dejado y que nos gusta mucho. Con ellos fue que nos dieron ese apoyo. Fue como así el proyecto, yo les decía, aguantada de hambre. Es que de todo lo surgió en aquella época. Hoy, una plataforma se enseña el idioma náhuatl, pero en aquella época no habían libros, no había nada, no había cómo, y de remate que la gente lo decía que no. Muchos padres de familia cuando lo trajimos acá dijeron que no le iban a recibir sus hijos ese idioma y que ahí los mandaban cartas que no querían que entraran a las clases. Pero hoy en día nosotros, como dicen, luchamos y luchamos. Hoy el proyecto es aceptado y hoy se imparte desde aquella época, desde parvularia hasta tercer año de bachillerato, impartiéndole 2 horas a los alumnos con unas estrategias, sumándolos allí con artística, inglés
y todo por el estilo con diversas estrategias, y hoy lo sentimos que después de que rechazaban el proyecto, hoy hasta tenemos los portadores que llevan culturales, que van, vaya, los estudiantes ya cuando llegan al tercer año ya hacen conversatorios, ya platican con uno. Entonces esos estudiantes van a las escuelas del municipio que están más cerca a hacer sus horas sociales impartiendo el idioma náhuatl. Cuando vienen a nuestra escuela, ya los estudiantes ya conocen del idioma y entonces nos sentimos que hemos avanzado y que aquella semillita que al principio se veía que se iba a ahogar, hoy ha florecido. Eso es excelente, ya. Eso es lo que... Qué bueno. Muchas gracias por habernos hablado. Sí, porque no sabíamos y hay que ir a ver esa escuela, ¿no? Cuando lleguemos por aquí ahí, los esperamos con los brazos abiertos juntamente con la señora directora. Adiós, mucho. Antes de todo, antes de pasar al que esperamos que nos va a hablar, quiero decir de que en el afiche estaba una persona que iba a estar con nosotros ahora, pero por cuestiones de fuerza mayor no estuvo, y es Natzin Priscila Villanueva. Natzin en náhuatl es la señora, ¿no? Que una tremenda tamashtiani, profesora mía, y no pudo estar con nosotros. Solo quería decir esto. Ahora vamos a entrar con Tatzin Blas López. ¿A dónde lo tenemos? ¿A dónde está Tatzin? Tatzin también en náhuatl quiere decir señor y don, ¿no? Con respeto. Ya, Tatzin. ¿Lo estoy diciendo bien? Tatzin, ya. Bueno, él es un náhuatl hablante originario de Santo Domingo de Guzmán, Huitzapan, en lengua náhuatl. Él es agricultor y experto en plantas, árboles y medicina natural, ¿no? Tatzin Blas, ¿nos podría compartir, cuéntenos cómo aprendió la lengua náhuatl? ¿Fue por parte de sus padres que lo enseñaron? ¿Nos podría hablar? Yektiutak, Nahanutuya, Tatzin Blas, Ninestu, y Tengal, Naha Nineski, en 1973, Macuil Chiwit. Bueno, mi nombre es Blas López, les decía. Yo soy nativo y que vivo pegadito a Santo Domingo, en el cantón más cercano. Y nací en 1963. Cuando tenía 5 años de edad, pues siempre me preguntaba que oía soy la última generación, decirlo más claro, que oí de las abuelas y los abuelos que hablaron el habla. Entonces, la crítica mía era de no saber qué hablaban, porque a nosotros, hoy anduvimos en Santo Domingo con otros compañeros, diciendo la misma experiencia, que a nosotros no se nos enseñó el habla. Nosotros nos enamoramos del habla y fue como lo tratamos de conocer y entender y poder manejarlo. Entonces yo tenía 5 años cuando iba con las señoras a traer barro a un lugar que se llama El Barrial, que es un pretorio del pueblo, donde todos pueden ir a sacar leña, ir a sacar barro. En ese lugar iban las señoras ya de los 60 años en adelante a traer barro porque la vida de ellas era la artesanía. Las pobres ancianas vivieron ese fue el legado de su trabajo. Ellas pasaban día y noche trabajando para sobrevivir en esas décadas. Y yo iba con ellas, pero yo no traía nada porque tenía 5 años, como les decía, Maco y Chiwit. Y un día de tanto yo estaba entre ellas, en un mes de octubre como el que ya estamos. Escuché el hablar de ellas y reír. Bueno, se me vino la crítica de qué era lo que hablaban y yo no entendía. Al final yo me puse a pensar y que yo tenía que saber qué decían y bueno, toda la línea de mi familia, todos desde que hablaron el habla. Qué bonito. Ajá. Pero solo quedé yo al final de mi hermana Paula, que ella ya en paz descanse. Entonces, ese día pasó un cierto joven y las ancianitas de 60 años arriba hablaron en la forma de juventud, estilo juventud, para ser más claro. Y yo logré acatar una mímica que hicieron ellas
Y cuando yo capté esa mímica, que yo entendí qué es lo que dijeron con las manos, sentí como si me abrieron la cabeza en dos mitades y ya no se cerró. Entonces, ese diálogo ya ellas, ya yo toda la información de la plática ya la tenía. Entonces, para mí el habla no es decirlo, un habla costoso. Para mí el habla, el que quiere aprenderlo, es bien fácil. Porque yo lo aprendí en términos como de unos 5 minutos. Ya cuando ellas hablaban, yo todo lo entendía. Al final le preguntaron a mi madrecita y le dijeron, al cipote le enseñas, y ella dijo, no, a él no le enseño. Entonces dijeron, hablemos que no sabe nada. Pero yo sí, ya todo lo iba entendiendo. De esa manera, de esa temprana edad, yo aprendí el habla. Me vine caminando por la vida, trabajando, porque la vida mía ha sido la agricultura, me ha gustado tanto y me sigue gustando. Hoy me he metido a la planta natural, a ayudar a los compañeros con plantas medicinales para tener mejor salud, mejor estabilidad de la que yo disfruto. Así que de esa forma he venido evolucionando. En el año 2014 yo comencé a declararme en las escuelas de la zona. Trabajamos con niños. La mayor parte de niños son bien inteligentes que con poco que se les enseñe aprenden los sonantes, aprenden las formas de habla, lo aprenden a machetear un poco en escritura. Y yo me divierto con ellos, me divertía en ese tiempo, el 2014. Y el estado mío es de enseñarle al que quiera. Yo no espero que me digan, mira, te voy a dar tanto y vení a enseñarme. El que quiere, yo le enseño gratis. Le enseño el habla, le enseño a cantar, hasta donde se pueda llegar la voz de nosotros. ¿Por qué? Porque el objetivo mío es que un día voy a morir y el habla debe de continuar por otros jóvenes. Yo me alegro cuando llego que nos invitan a las universidades y que vamos con la doña Matilde, la cultura de Santo Domingo. ¿Va? Yo me alegro porque veo un alboroto de jóvenes, jovencitas. Yo admiro a la Celeste, pues de que yo le digo, mira, me admira que eres joven y te gustó, qué bueno. Eso nos estabiliza, eso nos alegra, eso nos da forestación en el área del habla. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos motivamos más en el sentido de seguir evolucionando. En el habla, ahora ya creemos que la lengua nuestra ya no se va a morir. Ahora creemos que está floreciendo en una velocidad bastante bonita. Ya no está dormida como estaba. Porque ahora, cuando mi hermana... Yo empecé a ir a la cultura, me dijo, vaya hermano, venga, va a cantar mis canciones. Mi hermana Paula, yo le dije, no hermana, no es por orgullo, ni por egocentrista, pero yo debo de traducir mi propia inspiración. Porque ya sé, o sea, yo vamos a morir. Y si yo voy tras de tu canto, cuando tú mueres, yo ya no canto. Me he acomodado. Y yo tengo que evolucionar personalmente. De esa manera, pues, mi hermanita se fue al descanso y yo me he quedado. Entonces yo tengo mis propias traducciones, yo traduzco con los niños y así vamos caminando en el agua. Sí, Tatsina, Blas y sus hijas y sus hijos hablan el náhuatl, ¿se los ha enseñado? Fíjese que como no tuvimos maestría de enseñanza de padres, yo no les he enseñado a sentarme como ellos me dicen en veces, pero que sí, me oyen hablar. Les ha gustado bastante poco según mis propios análisis a ellos. Porque cuando uno algo le gusta, uno se acerca, uno se presta atención, uno se mete. Por eso admiro cuando voy a las universidades, a las escuelas donde dan clases, yo admiro a los jóvenes que quieren aprender, los veo bien pendientes y ellos van escribiendo. Mis hijos hablan muy poco. Hablan un poco. Entonces no tienen un deseo más grande, pero yo vengo escribiendo desde el 2014 en cartulinas, tengo unos rollos de cartulinas escritas, por si hay alguien que quiera trabajar después de mí, ahí está la escritura, la palabra, la frase y la palabra. Entonces de esa manera yo vengo trabajando y me alegro, pues aquí hoy podemos conocer al señor Cárcamo, al señor Lemos y a los otros compañeros que están involucrados y que están empeñados en que el habla se siga expandiendo. Y yo puedo decirles que ahorita sí ya tuvieron éxito porque ya se ve que el habla se va evolucionando en el país.
Y no solo en el país, sino que está saliendo fuera de nuestros países, para otros países, y eso es lo muy importante. Eso nos llena de alegría nosotros como nativos, pues, porque nosotros ya estamos envejeciendo. Pero la juventud de otros países, como de nuestro país, una buena parte va a quedar un buen legado de nosotros. Sí. Trato de enseñarles porque hay palabras de 3 aplicaciones, hay palabras singulares, entonces, para poder entenderlas. Hoy estuve hablando con unos compañeros en el pueblo de Santo Domingo, reunidos, porque andamos recopilando las plantas con los señores que vienen, y hablamos sobre esos puntos, de que debemos de ubicar la frase y que el verbo apoye la frase para que sea una frase correcta, no una frase simplemente inventada o que por quitarme la persona de encima yo le inventé algo y la saqué, no. Hay que enseñar lo que es el habla que conocimos de nuestros ancestros. Entonces, formato de enseñanza es eso. Así que la vida mía ha sido eso, trabajar en las milpas, ahora en Yo plantación. eso quería preguntarle, cuéntenos un poco sobre su conexión con las plantas, hierbas y medicina natural. Me acuerdo que me comentó que está sacando un libro. Estamos intentando sacar un libro y se está trabajando en eso con los señores que vienen a Santo Domingo, con los que anduvimos hoy, de sacar un libro de altura, ¿verdad? Donde se evalúe las plantas, para qué sirven y para qué se pueden usar y cómo usarse, la altura, de acuerdo a un niño, a un adulto, a un anciano, que ya las fuerzas van avanzándose de vuelta. Entonces, yo estoy trabajando en eso y estoy dándoles, primeramente hago el experimento conmigo de lo que ya conozco, para poder decirle a la persona o al vecino, al amigo, quien sea, esto es bueno para este problema que tenés. Entonces yo tengo que tenerlo bien analizado para poder ingerirlo. Preparo de 13 plantas, de 14 plantas, de acuerdo a la razón de la demanda, de la necesidad y del problema del cuerpo. Entonces, para mí eso ha sido bastante exitoso hasta el día de hoy, gracias a Dios en primer lugar, porque estamos ayudando a nuestros compatriotas y yo no estoy yendo a otro lugar donde no me conocen, yo estoy en mi zona donde me conocen, ¿verdad? Porque a mí me gusta que la gente vea, pues, que Dios, que está en el cielo, nos ha dejado suficiente arsenal. Hoy le decía a los señores que estuvieron allí con las cámaras, nosotros tenemos un grave error, porque agarramos las plantas, las pateamos, las cortamos, las aventamos, las quemamos, las despreciamos, las vemos a desmenos, cuando que allí está la propia savia de la vida natural de nosotros, saludables. Entonces, por eso me gustó la planta y yo vivo de acuerdo a ella, pues gracias a Dios. Y incluso estoy preparando unas pomadas para artritis, dolores musculares, dolores de cabeza, dislocaciones, todas esas cosas. Ya las estoy preparando y las están ingiriendo y está dando resultados muy buenos. Excelente. Tenemos que ir cuando vaya allá, tenemos que, espero que ya tenga el libro, porque lo quiero tener en mis manos. Yeah. Sí, vamos a trabajar sobre eso, para ver si logramos allí ubicar un formato más especial, pero ya bien graduado para cada enfermedad, ¿verdad? Y sus problemas. Para que usted pueda llevarse las hierbas y cocerlas a la altura de lo saludable. Porque si lo pasamos no sirve, lo bajamos no sirve. Tiene que tener una altura especial. Ese es el cuidado de la planta. Quería, Carolina, quería decirles que hay gente que está con nosotros, que está haciendo comentarios. Por ello, pues me quería hablarles que Priscila Enríquez, Zuleima Martínez, Héctor Marín, Guillermo Herrera Martínez dice, una generación joven interesada en nuestras raíces inspira muchísimo. Hugo, ¿cómo nació su interés en la lengua? Bueno, ¿puedo contestar? Sí. Sí, perfecto. Sí, preguntas. Mi interés comenzó como el de, creo yo, la mayoría de nosotros. Un día estaba buscando en internet y encontré este sitio web que fue publicado por Alan King, un sitio web de la institución que se llamaba Iniciativa para la Recuperación del Idioma Náhuatl. A mí siempre me gustaron los idiomas, pero en aquella época no tenía ni idea de que en náhuatl todavía tenía hablantes nativos,
porque creo que como muchos de nosotros pensábamos que el náhuatl era una lengua que, como el resto de otras lenguas de El Salvador, como el lenca, como las lenguas mayas que se hablaban en El Salvador, como el xinca, habían desaparecido sin rastro alguno. Entonces me quedé impresionadísimo al saber que había, que había personas que hablaban esta lengua nativamente y que esa gente hablaba esta lengua y se reían en esta lengua y que tenía una vitalidad que yo no podía, nunca hubiera podido imaginar. Entonces a partir de ese día quedé completamente obsesionado de esto ya varios años, fue en 2008. Y luego, o sea, ese día básicamente marcó el resto de mi vida, porque hasta esta fecha sigo estudiando náhuatl. Bueno, está con nosotros también Hugo Israel Monterrosa, Connie Elías. Ella siempre es una asidua vidente de este programa. Jaime Eduardo Oliva Mancía, Marta Aguilar. Están con nosotros la gente de Cultura de Tonacatepeque. Qué alegre que están aquí con nosotros. Suleiman Martínez dice, Jack Yutat Muchi. ¿En qué fuente puedo ahondar el hecho de que el náhuatl salvadoreño no viene del azteca? No viene del azteca. Vuélvanos, por favor, a volver a decir para que la gente entienda esta diferencia, ¿sí? Sí, básicamente lo que los estudios arqueológicos y también lingüísticos han demostrado es que el Imperio Azteca se estableció mucho tiempo después de que los hablantes de náhuatl hubieran entrado a Centroamérica. Es decir, cuando el Imperio Azteca se estableció, los náhuatl ya estaban en Centroamérica hace 400 años. Entonces, por eso no podemos decir que los hablantes de náhuatl de Centroamérica, de los hablantes que luego evolucionaron en el náhuatl salvadoreño, provienen del náhuatl de los aztecas. Bueno, también Zulema Martínez dice, la otra pregunta, ¿en qué otro país centroamericano se habla el náhuatl? Esa es una muy buena pregunta también. Históricamente hay reportes de los tiempos coloniales de hablantes de lenguas nahuas, incluso en Nicaragua, principalmente, donde estaba el señorío Nicarao, ¿verdad? Pero incluso más al sur, en Costa Rica. Pero dada la escasez de datos de la que tenemos, no sabemos si realmente esas variedades son de náhuatl centroamericano o de variedades mexicanas que habían llegado allá hasta Costa Rica por comercio. Porque recordemos que los aztecas eran un imperio que tenía una extensísima red de comercio en toda Mesoamérica. Entonces, mucha gente cree que muchos de esos enclaves de náhuatl que encontramos muy al sur de Centroamérica, como en Costa Rica, realmente eran básicamente convites de aztecas, de comerciantes aztecas que estaban básicamente buscando productos allá en el sur de Centroamérica. Bueno, también quiero decirles que está con nosotros el personal de Teaching for Change, que es esta organización que promueve una semana de estudios centroamericanos aquí en octubre, y les agradecemos mucho ser parte de este esfuerzo aquí en Estados Unidos de validar la cultura centroamericana. Y por supuesto aprovecho para dar las gracias al escritor y pintor salvadoreño Mario Bencastro, que ha hecho este nexo con ustedes y con la escuela. Iván Escobar está viéndonos. Asimismo, Hugo Martínez Acuña dice, me gusta mucho que se interesen en mantener viva nuestra lengua náhuatl y que den clases para aprenderla. Eso es hacer cultura. Aquí tenemos las clases. Muchas gracias. Está con nosotros también mi cuñada Patty Ainsley de Norteños, que veo que tiene ese interés. Fernando Gudiel, el guatemalteco. Manuel Barrera Ibarra. Oscar Molina. Zuleima Martínez, ella está muy interesada. Quiero compartir que en el centro escolar donde laboro impartimos clases de náhuatl y hay mucho interés de parte de los niños.
El próximo 13 de octubre tendremos el tercer Festival de Identidad Cultural y Lengua Náhuatl. Muchas felicidades, Zuleima, muchas felicidades. Lee Shea, Angélica Machado, Tili Perdomo, Nancy Gutiérrez, Chile Papaya. Chile Papaya es un actor guatemalteco que le interesa mucho tanto el náhuatl como el maya y él reside aquí en Washington. Y América Uceda también está con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de tener al escritor Uceda con nosotros también. Estos son los comentarios. Quería decirle, ¿verdad? Y para que no nos olvidemos que la audiencia está con nosotros y que ellos mismos van a redifundir la existencia de este maravilloso esfuerzo ciudadano de ustedes alrededor del mundo. Adelante, entonces, Carolina. Sí, bueno, gracias a este público que ha venido y realmente están en el lugar perfecto para aprender el idioma, porque ya aquí está, los tamashtianis aquí hablaron sobre la escuela y que también esta escuela está tiene una conexión directa con los náhuatl hablantes, así como Taksin Blas, que nos acaba de dar nos acaba de hablar sobre el náhuatl. Entonces aquí están en buenas manos, ¿ya? Y hay una comunidad de solidaridad excelente, como les dije, cantamos, recitamos, ahí empezamos a discutir, tenemos nuestras opiniones y todo, pero al final somos como un nido, que aprendí la palabra chumul, que es un nido, ¿no? Somos un chumul de náhuatl, todos juntos acá. Bueno, ajá. Para despedirnos, porque ya son pasadas las 8 de la noche, está Grego Pineda con nosotros y Cecilia Oyarzún, pero nos gustaría que nos hagan el gran gusto de oír algo en náhuatl, alguien que nos cierre esta noche extraordinaria oyendo el náhuatl. Así, náhuatl, por favor. Tatsil Blas. Blas. Ahí lo tenemos, allí está el viviente, el náhuatl viviente. Tatsil Blas nos puede contar un cuentito en náhuatl sobre las hierbas. Gennaha ni peugini mucholit kisaya ni gitaga peugine angini shishiwit tikpiat peugine COVID-19 naha ni peugini na tejeme tesutiatihuachitik nazcal. Cuando comienza el COVID-19 yo dije, nosotros los nahuatlantes que conocemos hierbas no vamos a caer en eso. Tihuelitik pillas ne ahachillos ne ihisguayuchin, ne isnenelguat, ne cuascovichin. Dije yo, raíces de palitos, tenemos hojitas, tenemos cómo curarnos. Gentimu pastilla. Ya llega naja ni peuki, bueno COVID. Naja, te soña negis tixeta patiani. Yo no voy a ir a un médico. Tenías en un hospital. Naja, guan no pipila, guan no si guamo, te hago timu pastilla. Ispantutego, nintik tucha. Yo y mi familia, que es muy pequeñita, nos vamos a curar aquí con la ayuda de Dios con las plantas. Ya fíjate, Hemet, naja ni peuki, guan. Yo comencé con la hierba y Dios nos ayuda. Ya giga tejemetan, timu pastilla, muchita y tikpia. Te sutiago y te mugo etcétera patiani, te atigioni chupi de pastilla, gayaja, te chicugua tu isti. Yo no tomo pastillas porque eso daña nuestro organismo. Nahan maya guan ihisguayuchi, nesnelguat, raicitas y hojitas. Nosotros nos curamos, gracias a Dios por ello. Así que también si quieren les canto el himno nacional en náhuatl ahorita okay. Para que terminemos con eso, sí. Sí, con el himno, ya. Tapalulis
netal katupal kipipilawang walit mutugay tiyat timuwataligang paltiyultiwit testimu sewiat paltiwelitik piat welitik piat welitik piat welitik piat timunegi palti welitine sempane machtemi negushgata gagipiak tesuashtugine gagipiak tesashtugine tayul tages kites mukwep kitik neuti palgite matege mang musewi musewi palgite masetu makiawi gipia gitemu waseyek yawinemi gipale giseke saltepa Wang munami katesuaj tugine hasta neu titikne akupati iwani es yutawasu tamagisti tawawasu tamagisti tawawasu tamagisti. Bravo. Y ahora, antes de terminar, vamos a escuchar a Paula López, una canción de Paula López. Vamos, Celeste, y con eso nos despedimos. ¿Ya? Bien. Adiós, Carolina. Y solo nada más quiero presentarles también una canción de Paula López que me gusta muchísimo. Tenemos aquí al hermano de Nancy, Paulita, a Blas, tenemos a su hija Elvira que también nos acompaña. Entonces, sin duda esto ha sido como un broche de oro, escuchar a Taksin Blas contarnos en náhuatl un cuento, que nos cante el himno. Taksin Blas, Suxul Padiush, es usted una gran motivación e inspiración para el náhuatl. Y no quería dejar de cerrar el conversatorio con una canción pequeña que Paula hizo. Ella hizo muchas canciones, pero esta es una canción que particularmente me gusta muchísimo porque siento que es como para los niños y a mí me encanta trabajar con niños y niñas, entonces les quiero presentar esta cancioncita que pueden encontrar en YouTube también y les voy a compartir el sonido para que escuchen también la voz de Paula, que sin duda la voz de Paula es una voz que motiva muchísimo para el náhuatl. Y también Taksin Blas, que es su hermano, él no me va a decir que no, a Nancy Paula le encantaba cantar. Entonces vamos a traer un poquito a la memoria a esta gran mujer que fue y que seguirá siendo Paula López. Esta canción se llama Wange Mantanesi. Siwang wits netuna Wange mantane siwang neme siwang wits netuna De chuchita pandiga tapuyagua Mita llora quizán netuna De chuchita pandiga tapuyagua Mita llora quizán netuna Yaguitegiti.
Elususula huia. Ane emete sugimaticane. Elususula huia. ¡Qué rico es el maíz! De tama altitud tallisti. Yahanusan susula huia. De tama altitud tallisti. Yahanusan susula huia. Ange mantane si awine mesti wan wisne tunan ne shuchita panigata pujagua nigita llora kisan ne tunan ne shuchita panigata pujagua. Padiush, precioso, qué belleza. Yeah. Bueno, Padiush a todos, Nukumpawan, gracias por haber estado aquí, por su tiempo, por todo. Taksin Blas, se fue el corazón de esta noche. Estamos juntos y gracias a la Casa de la Cultura de El Salvador. Gracias, Ginette, por estar aquí. Y todos, buenas noches, Yektayua. Y hasta Ayúa. no se olviden de ir a la escuela. Yektayuwa. Yektayuwa. Shiwituwan. Kangalaki Tunal, la escuela. Kangalaki Tunal, la escuela. Padius. Quedó